Un saludo muy especial para todos aquellos que siguen este canal. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de potencial eléctrico y campo eléctrico. El ejercicio dice así: el potencial eléctrico de una carga puntual a una cierta distancia es de 600 voltios y el campo eléctrico en ese mismo punto es de 200 newton sobre coulomb. Con esa información nos piden calcular la distancia de la carga puntual hasta el punto en estudio y la magnitud de la carga puntual. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es un diagrama gráfico, tomando en cuenta toda la información que nos están suministrando en el enunciado del ejercicio. Nos indican que el potencial eléctrico de una carga puntual a una cierta distancia es de 600 voltios. Vamos a dibujar una carga puntual positiva porque el potencial eléctrico es positivo y vamos a dibujar un punto. La distancia que tenemos desde la carga puntual hasta este punto no la conocemos. Lo que sí conocemos es que en este punto, debido a esta carga puntual, tenemos un potencial eléctrico de 600 voltios. Más adelante nos indican que en ese mismo punto tenemos un campo eléctrico de 200 newton sobre coulomb. Debido a esta carga puntual, en este mismo punto también tenemos un campo eléctrico de 200 newton sobre coulomb. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que vamos a hacer? Nos están solicitando la distancia de la carga puntual, es decir, de esta carga puntual hasta este punto, y también nos están solicitando la magnitud de la carga puntual. Allí tenemos las dos variables o las dos incógnitas que nosotros debemos determinar con esta información. Si nosotros quisiéramos determinar el potencial eléctrico en este punto, conociendo la magnitud de la carga puntual y conociendo la distancia, usaríamos la siguiente ecuación. Potencial eléctrico va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga puntual dividido entre la distancia de separación. Repito, eso es si nosotros quisiéramos determinar el potencial eléctrico en este punto, conociendo la distancia y conociendo la carga puntual. Y si nosotros quisiéramos determinar el campo eléctrico en este punto, conociendo igualmente la carga puntual y la distancia de separación entre la carga puntual y este punto, entonces usaríamos esta ecuación. Campo eléctrico va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga puntual dividido entre la distancia de separación de la carga puntual al punto en estudio al cuadrado. Eso es si nosotros conociéramos estos dos valores o esta información. Pero como no la conocemos y deseamos es determinar la distancia y la magnitud de la carga, entonces tenemos que crear una fórmula que nos permita hallar esta información. Para ello vamos a partir de estas dos ecuaciones. Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a despejar la variable r, que significa distancia, de esta ecuación. Eso significa que la variable r que está dividiendo la voy a escribir en el primer miembro multiplicando a la variable b, que es el potencial. Y la variable b, que va a estar multiplicando a la variable r, la voy a escribir en el segundo miembro dividiendo a la constante electrostática y a la carga puntual. Al realizar ese procedimiento, la ecuación quedaría de esta manera. Aquí tenemos la variable r ya despejada. Este despeje lo voy a sustituir acá donde está la variable r. Es decir, K, que es la constante electrostática, Q, que es la carga puntual, y B, que es el potencial eléctrico, lo voy a escribir entre paréntesis, acá donde se encuentra la variable r, y la voy a elevar al cuadrado. Quedaría de esta manera. Desarrollamos esta potencia. 2 le corresponde a la constante electrostática, 2 le va a corresponder a la carga puntual y este 2 le corresponde al potencial eléctrico. Entonces la ecuación quedaría así. Si aplicamos la doble C,
la constante electrostática multiplicado por la carga puntual se va a multiplicar con el potencial eléctrico al cuadrado. Y un 1 que se encuentra en el denominador de este producto se va a multiplicar con la constante electrostática al cuadrado por la carga puntual al cuadrado. Al aplicar la doble C, entonces la ecuación quedaría de esta manera. Una K de acá con una K del denominador se simplifican y una K del numerador con una K del denominador también se simplifica. Entonces nos quedaría que el campo eléctrico va a ser igual al potencial eléctrico al cuadrado dividido entre la constante electrostática por la carga puntual. Con esta fórmula, entonces nosotros vamos a despejar la variable Q que está dividiendo en el segundo miembro, la escribimos en el primer miembro multiplicando al campo eléctrico. Y el campo eléctrico que va a estar multiplicándose con la variable Q, la podemos escribir en el segundo miembro dividiendo. Nos quedaría entonces que la variable Q va a ser igual al potencial eléctrico al cuadrado dividido entre la constante electrostática multiplicado por el campo eléctrico. Q estaba dividiendo, la escribimos multiplicando. Y el campo eléctrico que estaba multiplicando, la escribimos dividiendo. Por esa razón, la ecuación quedaría de esta manera. Si te das cuenta, entonces, el potencial eléctrico lo conocemos, que son 600 voltios. La constante electrostática también la conocemos, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y el campo eléctrico también lo conocemos, que es de 200 newton sobre coulomb. Esta formulita entonces nos permite a nosotros hallar la magnitud de la carga. Después de hallar la magnitud de la carga, entonces vamos a poder usar esta ecuación que tenemos acá. R, que es la distancia, va a ser igual a la constante electrostática, que la conocemos, multiplicado por la carga puntual, que la vamos a determinar acá. Y el potencial eléctrico también lo conocemos. De esta manera también vamos a determinar la distancia. Entonces, con esta fórmula determinamos la distancia y con esta fórmula determinamos la magnitud de la carga. Vamos a proceder a sustituir los valores correspondientes y así poder obtener esos resultados. Allí tenemos las dos fórmulas, sustituimos, entonces la carga va a ser igual al potencial eléctrico al cuadrado. El potencial eléctrico es de 600 voltios, aquí lo tenemos y lo elevamos al cuadrado, dividido entre la constante electrostática, 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el campo eléctrico, que son 200 newton sobre coulomb. Desarrollamos la potencia del numerador. Ese resultado lo vamos a dividir entre este producto y concluimos que la carga o la magnitud de la carga va a ser igual a 2 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Como ya conocemos la carga o la magnitud de la carga, sustituimos ese valor acá, sustituimos la constante electrostática, sustituimos los 600 voltios y de esa manera vamos a poder determinar la distancia. Entonces, multiplicando los factores del numerador con tu calculadora, 9 por 10 elevado a la 9 por 2 por 10 elevado a la menos 7, y ese resultado lo dividimos entre 600, concluimos que la distancia de separación entre la carga puntual y el punto en estudio es de 3 metros. 3 metros. Entonces, hemos hallado la magnitud de la carga, 2 por 10 elevado a la menos 7 coulomb, y hemos hallado la distancia de separación, que es de 3 metros. Y hemos cumplido con nuestro objetivo. Si quieres verificar si estos resultados son correctos, entonces vas a proceder de la siguiente manera. Vas a sustituir la carga, acá donde se encuentra esta variable, vas a sustituir la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y vas a sustituir la distancia acá, y al resolver esta operación el resultado debería ser 600 voltios. Nuevamente sustituimos acá en esta fórmula de campo eléctrico la constante electrostática,
Sustituimos la magnitud de la carga, sustituimos la distancia y lo elevamos al cuadrado, y ese resultado debería ser a 200 newtons sobre coulomb. Si obtienes esos resultados, entonces esto es lo que estábamos buscando y hemos cumplido con nuestro objetivo. Hasta aquí este ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.